La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Poirot Escobedo, él es periodista de Televisión Nacional de Chile. Siempre es un gusto, Poirot, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, acá nuevamente para comentar lo que está pasando en nuestro país. Quedo atento a tus preguntas. Así es, entendía que esta sería una decisión que se suma a una reciente aprobada ley Naim Retamal, que concede pues la libertad de acción a la policía en el uso de las armas y reduce pues la responsabilidad al eludir la proporcionalidad de el uso de la fuerza, digamos. Permitir la prisión preventiva en todos estos casos también, que es uno de las consecuencias, ¿no sería pues asumir la culpabilidad inmediata de los sospechosos cuando se supone que todos somos inocentes antes de que tengamos una sentencia? Sí, bueno, ese es uno de los puntos. Antes de responder tu pregunta, te quiero dar un contexto. Esto tiene un contexto político y un contexto práctico, en este caso el que tú señalas sobre la presunción de inocencia, los procesos judiciales. El contexto político es el de un país inmerso en una crisis de seguridad, una crisis de criminalidad que se extiende a lo largo de todo el país. En el norte, con la masiva migración irregular que ha venido arrastrándose en los últimos años, que ha lamentablemente tenido una relación directa con el aumento de determinados crímenes de sangre o crimen organizado, incluso con sospechas del ingreso del Tren de Aragua en nuestro país. Y en la zona centro-sur también otro tipo de situaciones que ha involucrado en este caso en el último mes a 3 mártires de carabineros, que es la policía chilena, en este caso 3 funcionarios policiales que perdieron la vida en el contexto de sus labores. Es por eso que eso ha intensificado una agenda política, una agenda legislativa que ha buscado de alguna manera dar mayor respaldo a las policías y también, en este caso, hacerle un punto político también al gobierno del presidente Gabriel Boric, toda vez que históricamente para la izquierda el tema de la seguridad ha sido un tema complejo, al menos en Chile, del punto de vista de que quizás no ha sido su centralidad histórica, quizás tenía un énfasis más puesto en lo social, en las políticas económicas, pero finalmente la agenda está copada por temas de seguridad. Eso llama mucho la oposición, ¿sí? Eso llama mucho, Poirot, sobre todo esta decisión política, digamos, del presidente Boric, porque siempre se lo ha catalogado en la región como un presidente de izquierda progresista y hoy con esta decisión pues un poco se comenta a nivel internacional que Chile estaría buscando criminalizar la migración hacia su territorio, ¿no? Y por esta razón un poco como que llamado la atención internacionalmente. Sí, ahora, para allá iba. Esto no fue algo promovido por el presidente. Tenemos un presidente que tiene minoría en ambas cámaras del Congreso y es finalmente la oposición, en este caso la derecha y la centro-derecha, quienes con la mayoría que disponen circunstancialmente para los temas de seguridad han impulsado una serie de proyectos de ley ante los cuales el gobierno no ha podido más que plegarse y en este caso buscar perfeccionar o acotar en determinadas circunstancias. Y ahí surge esto de lo que tú mencionabas, la ley Naim Retamal, que en términos simples lo que establece es la presunción, la legítima defensa privilegiada o presunción a todo evento en caso de que un funcionario policial haga uso de su arma de servicio en un contexto de un procedimiento. Esto para dar mayor certeza jurídica, mayor respaldo en este caso al uso de arma y te digo yo en este contexto de 3 mártires en 23 días. Y eso es lo que finalmente termina ocurriendo. Hay en este caso un avance de la oposición respecto de un enfoque en torno a la agenda de seguridad y por otro lado, en este caso, un gobierno dividido. Por un lado, la centroizquierda, que es una de las 2 almas del gobierno, ha tenido que apoyar esto y del lado más de izquierda, que es de alguna forma el corazón o la centralidad del origen del mundo político del presidente Boric, ha visto esto con mayor crítica, pero finalmente sin juego para poder intervenir mayormente en este proyecto. Eso es la ley Naim. Respecto de lo inicial que tiene que ver con el nuevo criterio del Ministerio Público en la separación de poderes del Estado, esto fue una iniciativa del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, quien fue ratificado en enero de este año
y también ante la situación, ante la conmoción pública que hay respecto de delitos que afectan a policías y delitos en los cuales se han visto envueltos, en este caso migrantes irregulares, se estableció este criterio que define, insisto, en paralelo, esto por la vía del ente persecutor, que es el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, un criterio que fija a todas las fiscalías del país la prisión preventiva para extranjeros detenidos, imputados, que no cuenten con un RUT provisorio, en este caso con una identidad nacional. En Chile hasta ahora se han registrado 6 casos a nivel judicial desde que entró en vigencia este nuevo criterio, también conocido como el criterio Valencia, y de esos 6 casos, uno fue desestimado por una jueza. En este caso, lo que ha sostenido la Corte Suprema, que es la instancia ya máxima del punto de vista judicial, se ha señalado que esto, que es el nuevo criterio, el criterio Valencia, no es un criterio legal, que cada causa tiene una resolución individual y si esto quiere establecerse como norma general, debe ser a través de una ley. Y eso da pie a la siguiente discusión, que es lo que viene ahora y que es lo que genera controversia. Ahora, bueno, parece que la agenda de seguridad se ha vuelto una prioridad en toda la región por los hechos de violencia, por el incremento de la criminalidad en nuestra región latinoamericana. Sin embargo, la pregunta un poco también va hacia, porque mucho de lo que vive Chile ahora también lo estamos tratando nosotros acá, ¿no? El uso progresivo de la fuerza, así se llama la ley aquí, nosotros la cambiamos a el uso legítimo de la fuerza, donde se le da un poco de ventaja a la policía para poder reaccionar ante hechos delictivos sin temer a las consecuencias que pueda tener después. Pero me pregunto yo, ¿tienen las cárceles en Chile la capacidad para acoger a todos los migrantes a los que se les dicte prisión preventiva? Bueno, eso también es parte de la controversia. Aquí ha surgido una crítica del mundo también de, en este caso, la Defensoría Penal Pública, que es el ente en este caso que defiende a todas las personas, es un derecho garantizado tanto para víctimas como para victimarios. El ente público encargado de garantizar ese derecho ha señalado que este nuevo criterio que está fijando el fiscal nacional es algo totalmente excepcional y que está también un poco al filo de lo que son las leyes y los tratados internacionales. Eso es una crítica del punto de vista de los derechos, conceptual, del punto de vista de los derechos humanos. Hay otra crítica del punto de vista de la aplicabilidad de la medida, porque finalmente hoy día los fiscales, la Asociación de Fiscales Nacionales, que son los subordinados al fiscal nacional que fijó este criterio, pidieron suspender este nuevo criterio hasta tener garantías técnicas. Esto porque para enrolar, en este caso, a un migrante indocumentado, este proceso puede tomar entre 2 a 3 meses en una oficina que solamente está en Santiago, en la capital, en este caso en el registro civil. Por lo tanto, eso podría generar, por un lado, saturar el registro civil si es que este criterio se hace masivo y finalmente genera una serie de detenciones muy grandes. Y al mismo tiempo está el problema del hacinamiento de las cárceles en Chile, porque efectivamente hoy día hay una gran población penal, hay un problema también con las prisiones preventivas utilizadas a todo evento, no solamente para el caso de migrantes indocumentados, sino para otros delitos, y finalmente lo que ha adoptado Gendarmería como criterio, que es en este caso el órgano encargado de la custodia de los reos, es habilitar nuevas cárceles, habilitar cárceles o módulos que estaban en desuso, dar un uso más eficiente también a lo que ya se dispone, pero en definitiva todo esto genera la discusión que viene después de la casuística, el caso a caso. ¿Cómo aplicamos esto cuando tenemos hacinamiento en la población penal, cuando hay críticas de los propios fiscales, cuando hay un problema migratorio que, independiente de lo que pueda suceder con los delitos, no se resuelve solamente con prisiones preventivas? Hay migrantes que llevan meses, si no años, tratando de regularizar su situación, y eso, por cierto, también podría ser un riesgo desde el punto de vista de estigmatizar a una población importante que, si bien no son chilenos, viven dentro del país. ¿Cuál es en este momento la situación de seguridad en Chile? ¿Existe una ola de inseguridad en el país? Es decir, ¿ha aumentado el porcentaje de criminalidad? Se ha visto una crisis, pero no es de ahora. No hay que atribuirla al momento, ni al gobierno actual, ni a una coyuntura reciente. Es algo que se viene arrastrando
hace por lo menos 10 años, el avance del crimen organizado en Chile, tenemos también un problema del punto de vista portuario, en donde ingresa gran parte de la droga que proviene de otros países, y hay un problema ahí de control, hay un problema también de control fronterizo, migratorio, por los pasos no habilitados. Eso es un problema real, y eso no es algo reciente. Finalmente, todo esto, toda esta suma de factores ha generado un aumento, no de la criminalidad total, pero sí de crímenes nuevos que antes no se veían en Chile. ¿Y por qué como el sicariato, el crimen organizado, las bandas? ¿Y estos crímenes se los vincula directamente con la migración? Un sector político sí, en este caso del centro o el centro, la centro derecha, sí ha establecido una narrativa en donde, y también hay hechos, hay que decirlo, sobre todo el caso de Daniel Palma, que fue el último carabinero mártir, el último que murió hace algunos días. De los detenidos, al menos 2 eran migrantes indocumentados venezolanos. ¿Y de dónde provienen justamente, de qué nacionalidades provienen la mayoría de migrantes, y hace cuánto tiempo se generó esta ola de migración en Chile? Hoy día la mayor ola migratoria es proveniente de Venezuela. Tenemos una población de alrededor de 450.000 venezolanos viviendo en Chile. Somos la 4ª mayor colonia, si pudiese decirse de alguna forma, en Latinoamérica, detrás de países como Colombia, ustedes en Ecuador o Perú, y en este caso eso también ha, por cierto, venido arrastrándose desde, yo diría, los últimos 8 años, sobre todo un momento quizás bisagra de esa situación migratoria fue la crisis en Cúcuta, cuando el presidente Piñera, el expresidente de nuestro país, hizo un llamado, en este caso, a los migrantes a venir al país ante la situación humanitaria que allí se estaba viviendo. Finalmente, esa migración masiva se dio en algunos casos de manera regulada, pero en otros casos también se generó todo este problema de las visas temporales, las personas que venían como turistas y que optaban por quedarse dentro del país. Y finalmente hay un problema migratorio multifactorial. Acá no se puede estigmatizar a ninguna población, pero sí es real que hay cierto tipo de criminalidad que no se veía y que se presume podría estar asociada al crimen organizado que viene por fuera de las fronteras de Chile. Ahora, ¿cómo está la migración ecuatoriana hacia Chile? Porque por un tiempo había una comunidad numerosa de ecuatorianos viviendo en tu país. Sí, pero efectivamente yo diría que el mayor problema o la mayor estigmatización que el fenómeno social que lamentablemente conlleva la criminalidad asociada a la migración no está centrada en los migrantes ecuatorianos. La mayor cantidad de noticias por crímenes asociadas a migrantes lamentablemente se sitúan más bien en una parte de la población venezolana y en algunos casos la población proveniente de Colombia. Pero en la situación de Ecuador no se ve como algo crítico o algo que esté marcando la pauta diariamente. Yo te agradezco muchísimo. Lamentablemente parece que este enemigo tan poderoso y doloroso está en toda América Latina, ¿no? En todos los países. Sí. No somos los únicos que estamos sufriendo esa arremetida de la violencia y la criminalidad. Yo te agradezco mucho por esta entrevista y esperemos que las cosas mejoren en toda la región. Así es. Hasta pronto, que esté muy bien. Agradecemos a Poirot Escobedo, periodista de Televisión Nacional de Chile.